Bienvenidos. En esta clase se realiza la introducción al estudio del capítulo 6, amplificadores realimentados. Se realiza la descripción de los tipos de amplificadores. Capítulo 6, amplificadores realimentados. Como introducción a este capítulo vamos a indicar lo siguiente. Antes de presentar las características de la realimentación, comentarles que en este capítulo el objetivo es plantear un método para determinar la ganancia de tensión, ganancia de corriente y las impedancias de entrada e impedancia de salida de los amplificadores realimentados. O sea, básicamente en este capítulo vamos a plantear un método de análisis para los amplificadores realimentados. Ese es el objetivo. Ahora, ¿de dónde sale el método? Van a tener que ustedes comparar con los análisis que estamos realizando tal vez este método se puede justificar cuando se resuelve un circuito cualquiera, un circuito como si no fuera realimentado. Pueden resolver los amplificadores realimentados calculando la ganancia de tensión y ganancia de corriente sin utilizar el método que les voy a plantear, pero el proceso va a ser largo. Un circuito podemos, tal vez como ejemplo inicial, voy a plantear la resolución de un circuito por el método que voy a plantear y un método sin utilizar el método de amplificadores realimentados, y van a ver que obtenemos el mismo resultado. Entonces yo con ese ejercicio voy a dar por válido mi método. ¿Estamos de acuerdo? Este método que se va a plantear. Cada texto, los textos de referencia que les he proporcionado para la materia, plantean métodos diferentes, por si acaso. Si leen el texto de Schilling-Below, por ejemplo, el texto de Schilling-Below utiliza otro procedimiento para el análisis de amplificadores realimentados. El texto de Robert Boyle-Stad también utiliza otro método. Entonces, el método que vamos a analizar es relativamente sencillo, pero necesitamos conceptos previos. Entonces, en la clase de hoy vamos a plantear los conceptos previos para plantear el método. El día de mañana vamos a plantear el método como tal. Entonces, vamos a resolver ejercicios y aplicar el método. Lo que ustedes tienen que aprender acá entonces es ese método y aprender a utilizar ese método para el análisis de circuitos realimentados, ¿ya? Entonces, iniciamos este capítulo formalmente a continuación. Capítulo 6, amplificadores realimentados. Introducción. Como introducción, aunque ustedes ya conocen, podemos definir el concepto de realimentación. Realimentación podemos definirlo con este texto de forma sencilla. Para nosotros, realimentación va a representar llevar parte de la señal de salida a la entrada. De forma general vamos a decir señal, que puede ser voltaje o corriente de salida. Entonces, se puede realimentar el voltaje o la corriente, pero nosotros vamos a especificar como señal nomás, ¿no? Entonces, para realimentación para nosotros es llevar parte del voltaje de salida o la corriente de salida a la entrada. Llevar parte de la señal de salida a la entrada. Y se conoce dos tipos de realimentación: la realimentación negativa y la realimentación positiva. Y cada uno de estos tipos de realimentación tiene su aplicación. Nosotros vamos a utilizar la realimentación negativa en los amplificadores, pero para análisis de circuitos basados en transistores como los osciladores, que no estudiamos en la materia, se utiliza la realimentación positiva. Entonces, si en algún momento quieren estudiar osciladores, van a necesitar el concepto de realimentación positiva. Continuamos. Vamos a ver las diferencias entre ambos tipos de realimentación. Realimentación negativa.
La realimentación negativa, para cualquier incremento de la señal de salida, el efecto de la realimentación negativa, Rn, es disminuir dicho incremento. O sea, como se va a tomar parte de la señal de salida, voltaje o corriente, cuando aumente este voltaje o esta corriente, si estamos realizando realimentación negativa, el efecto de esta realimentación va a hacer que esa señal de salida tienda a disminuir. Así se puede interpretar realimentación negativa. Cuando la realimentación es negativa, entonces cuando a la salida la señal está incrementándose, como es un amplificador realimentado, ese incremento se va a atenuar. Así podemos indicar también. La realimentación negativa, Rn acá he anotado, mejora algunos parámetros y decrementa o reduce otros parámetros. Para la realimentación negativa se mejora la impedancia de entrada, R sub I, la impedancia de salida, R sub O, y se incrementa o se mejora el ancho de banda. Aquí tenemos delta sub B, que es el ancho de banda. Entonces, para la realimentación negativa vamos a mejorar la impedancia de entrada, la impedancia de salida y el ancho de banda del amplificador. Pero se va a reducir la ganancia del amplificador. Si estamos hablando de un amplificador de corriente, la ganancia de corriente se va a reducir. O si estamos hablando de un amplificador de tensión, la ganancia de tensión se va a reducir. De forma general se puede decir que la realimentación negativa estabiliza el sistema. Una realimentación negativa, al aplicar realimentación negativa a un amplificador, vamos a decir que estabiliza el sistema. Entonces se puede aplicar en amplificadores, ya que nuestros amplificadores tenemos el problema de inestabilidad debido a la variación del parámetro beta, de los parámetros que caracterizan a los transistores. En los transistores MOSFET también puede variar el parámetro GM o los parámetros Bepinchov, el parámetro voltaje de umbral, ¿no? Va a depender de la temperatura. Pero cuando aplicamos realimentación negativa, como la realimentación negativa estabiliza el sistema, entonces esos parámetros ya no van a afectar a la ganancia de mi amplificador. La ganancia de tensión y la ganancia de corriente ya van a ser independientes de los parámetros beta, BT y B pincho. Entonces ya podemos construir amplificadores estables. Es así como se construyen los amplificadores que se producen que se venden, ¿no? Los amplificadores profesionales, ¿no? Ya son amplificadores realimentados. Ese aspecto vamos a observar posteriormente con detalle. La realimentación positiva, en la realimentación positiva, a diferencia de la realimentación negativa, para cualquier incremento en la salida, el efecto de la realimentación positiva es aumentar dicho incremento. ¿Qué quiere decir? Si la señal de salida aumenta y el circuito tiene realimentación positiva, entonces, debido a esa realimentación positiva, la señal de salida va a tender a incrementar aún más. Entonces, debido a esta característica, podemos indicar las siguientes mejoras y vamos a indicar qué parámetros mejoran y qué parámetros empeoran o se reducen para realimentación positiva. Para la realimentación positiva, la ganancia de forma general va a incrementarse, pero se empeora o se reduce, vamos a decir, empeora es el término, porque vamos a ver que se empeora la impedancia de entrada, impedancia de salida y el ancho de banda. O sea, ¿por qué decimos empeora y no utilizamos esta palabra reduce? Porque vamos a ver que para un tipo de amplificador, el disminuir el valor de RI va a hacer mejorar el parámetro impedancia de entrada del amplificador. O aumentar RI va a hacer también mejorar.
Ese aspecto les ruego que esperen un momento, ahí déjenlo en incógnita, lo que les estoy diciendo, parece que un trabalengua les estoy transmitiendo, pero en realidad, dependiendo del tipo de amplificador que estemos analizando, disminuir un parámetro puede ser mejorar o empeorar ese parámetro. Pero eso les ruego a continuación, un momento, espérenme por favor. Entonces, generalmente cuando se aplica realimentación positiva a un sistema, el sistema se vuelve inestable. Entonces, esta característica se puede aplicar en osciladores. Los osciladores, si hablamos de circuitos basados en transistores, básicamente son circuitos que generan señal de salida sin señal de entrada. O sea, un oscilador es un generador de funciones, por ejemplo. Un oscilador de señal senoidal sería un generador de funciones senoidales. Un generador de funciones senoidales, si ustedes han visto en el laboratorio de física, por ejemplo, no necesitan señal de entrada. A la salida les entrega una señal senoidal. Internamente tiene un circuito oscilador que genera una señal senoidal de una frecuencia determinada. ¿Cómo se genera esa señal senoidal, creen ustedes? Una forma básica de explicar esto es lo siguiente, ¿no? Digamos que tengo un amplificador, ahí, amplificador de tensión, y le aplicamos de alimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Aquí teníamos el voltaje de salida y acá teníamos el voltaje de entrada de mi amplificador. Tomamos parte de la señal de salida, VO, y lo vamos a aplicar a la entrada. Aquí generalmente se tiene un sumador, pero no existe voltaje de entrada. Entonces, como el efecto de la realimentación negativa es, si existe un incremento del voltaje de salida, incrementar ese voltaje de salida, entonces el fenómeno de oscilación ocurre de la siguiente forma. Digamos que por variación térmica, se ha variado el beta debido al incremento de temperatura, una pequeña variación, entonces generaría una pequeña señal de salida. ¿Sí? Entonces, como existe realimentación positiva, el efecto de la realimentación positiva es incrementar esa variación. Entonces se va a incrementar el voltaje de salida. Como se va a volver a realimentar, entonces se va a volver a incrementar el voltaje y así se obtiene un voltaje de salida sin voltaje de entrada, debido a la inestabilidad del circuito. Aquí BI tiende a ser, no es necesaria una señal de entrada para generar una señal de salida. Por ejemplo, el 5.5 del que les hablaba se comporta como un oscilador, pero ahora este es un circuito digital, ¿ya, no? Un circuito que tiene circuitos digitales a la salida, tiene un flip-flop, pero genera una señal de salida, pero cuadrada. El 5.5 les va a entregar así, ¿no? Una señal cuadrada, de una amplitud determinada. Y esa señal cuadrada nosotros teníamos que con un derivador volverlo en señal senoidal, ¿no? Aplicando derivación e integración. Se puede realizar eso. Si consultan circuitos en el internet, pongan 555, el circuito es LM555. Si anotan ese valor, LM555, y ponen generador de función senoidal a su lado, y les va a mostrar circuitos basados en este circuito integrado para que lo implementen y puedan generar señales senoidales. Entonces, pero realimentación positiva no vamos a estudiar nosotros, vamos a estudiar realimentación negativa. Entonces, ¿cómo sería el efecto de la realimentación negativa ahora? Aquí hemos descrito la realimentación positiva. Para el mismo esquema, este es un esquema de un amplificador realimentado. Si tenemos un voltaje de salida supuestamente acá, para realimentación negativa ahora, ¿ya? Si tenemos un voltaje de salida, así digamos, pulso positivo y pulso negativo,
y este voltaje de salida tiende a incrementarse, digamos existe una variación, beta cambia, ¿no? Y el amplificador tiende a aumentar, o sea, el voltaje debido a las variaciones de temperatura tiende a aumentar el voltaje de salida, más o menos. Como existe realimentación negativa, el efecto de la realimentación negativa es disminuir este incremento, entonces se va a volver a la amplitud inicial. Acá estaba por aumentar, estaba aumentando en amplitud un poco mi señal, pero como es un amplificador realimentado, el efecto de la realimentación negativa ahora es disminuir ese incremento. Entonces el voltaje estaba empezando a crecer, ahora va a disminuir, de tal forma que se estabiliza el sistema. Por eso se utiliza en amplificadores la realimentación negativa. Entonces ya no va a depender de las variaciones de temperatura, ¿no? Ya que los transistores, como son dispositivos construidos a base de dispositivos de estado sólido, semiconductores extrínsecos tipo N y tipo P, los portadores en esos semiconductores dependen también de la agitación térmica, de la variación de la temperatura. Y eso puede afectar al funcionamiento de mi amplificador. Con realimentación negativa ese efecto se va a anular. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Ya. Gráficamente podemos observar estos aspectos, estas características de la realimentación negativa y de la realimentación positiva, observando la respuesta en frecuencia. Este esquema. Recuerden, hemos observado la respuesta en frecuencia y la respuesta en frecuencia de un amplificador basado en transistores tiene esta forma, ¿no? Disminuye para bajas frecuencias debido a la presencia de capacitores externos y disminuye para altas frecuencias debido a la presencia de capacitores internos, ¿no?, en alta frecuencia. Ahora, si le aplicamos realimentación negativa, si observamos lo que hemos descrito, para realimentación negativa acá estamos indicando que se reduce la ganancia del amplificador. Si estamos hablando de ganancia de tensión, va a reducirse la ganancia de tensión. Entonces, voy a suponer que mi ganancia se ha reducido a este valor. Disminuye de esa forma. Entonces, la ganancia de tensión, aquí diríamos, sería de la siguiente forma. Esta sería ABF, le vamos a llamar ya, la ganancia de tensión. Y las frecuencias de corte inferior y superior, entonces la respuesta en frecuencia de mi amplificador ya va a ser de esta forma aproximadamente, la gráfica de color negro. Entonces la frecuencia de corte inferior y superior se van a modificar de la siguiente forma. Entonces aquí tendríamos un FL sub'prima y un FH sub'prima. Y podemos calcular el ancho de banda del nuevo amplificador. El ancho de banda delta sub B' va a aumentar, ¿no? El ancho de banda inicial era este, delta B. Entonces, como pueden observar en la gráfica, delta B' es mayor a delta B. Entonces, debido a que la ganancia de tensión disminuye, el ancho de banda del amplificador va a disminuir. Este sería el valor ABF dividido entre raíz de 2. Si podemos indicar. Esta gráfica sería para realimentación negativa. Aquí le voy a anotar realimentación negativa. Y para realimentación negativa, hemos indicado que la ganancia de tensión disminuye, como estamos observando, ABF va a disminuir. Se mejora los parámetros impedancia de salida RO, impedancia de entrada RI y ancho de banda. Estos parámetros mejoran.
con realimentación negativa, el valor, si la ganancia de tensión sin realimentación, digamos que era igual a 40, con realimentación negativa va a disminuir a 20 o 10, pero mi amplificador va a ser más estable. Entonces va a funcionar mejor. Ya no va a depender de las variaciones de temperatura iniciales. Ahora, si se aplica realimentación positiva, la ganancia de mi amplificador va a aumentar. Entonces, para realimentación positiva, aproximadamente mi gráfica cambiaría de la siguiente forma. Este sería el valor de la ganancia de tensión ABF para realimentación positiva. Entonces, como pueden observar, todo este rango se ha incrementado. Entonces, se incrementa la ganancia de tensión, pero se va a empeorar los parámetros impedancia de entrada, impedancia de salida, y el ancho de banda va a reducirse aún más, como se puede observar en la gráfica. Ya no voy a anotar los detalles, porque a mí me interesa realizar el análisis de la realimentación negativa. De forma gráfica ahí se puede observar cómo cambia la amplitud del valor de la ganancia de tensión para realimentación positiva y realimentación negativa. Consultas. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Ya. Para poder identificar las topologías de realimentación, necesitamos estudiar, describir los tipos de amplificadores. Hasta ahora no hemos hecho el análisis del análisis en AC con este enfoque. Entonces, desde ahora vamos a cambiar un poco el enfoque, porque existen distintos circuitos en AC dependiendo del tipo de amplificador. Entonces, básicamente vamos a decir tipos de amplificadores. Acá. Tipos de amplificadores. Y de forma general existen 4 tipos de amplificadores, los cuales son amplificador de tensión, el primero, amplificador de corriente, el segundo, el tercero, amplificador de transconductancia, y el cuarto, amplificador de transresistencia. Y para cada uno de estos amplificadores va a existir un circuito reducido. Acá, para el primer amplificador voy a hacer una descripción detallada. Para el resto de los amplificadores, ustedes del nombre del amplificador tienen que obtener el circuito equivalente, siguiendo el siguiente procedimiento, ¿ya? Acá voy a poner una línea de paréntesis para recordar los siguientes dos aspectos. ¿Recuerdan ustedes el concepto de circuito equivalente de Thevenin y circuito equivalente de Norton? En circuitos han desarrollado esos conceptos, ¿no? Circuito equivalente de Thevenin y circuito equivalente de Norton. ¿Recuerdan? Entonces vamos a decir, ¿recuerdan cómo era el circuito equivalente de Thevenin? Voy a anotar acá. Circuito, seguro que recuerdan, pero no quieren opinar. Circuito, voy a poner directamente como título, circuito equivalente. Esta parte es, recuerdo, el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Recuerdan, tenía una forma. El circuito equivalente de Thevenin, para el circuito equivalente de Thevenin se representa el circuito como una fuente de tensión en serie con una resistencia. Entonces este sería el circuito equivalente de Thevenin. Considerando dos terminales. Esta sería una resistencia R y voltaje. Este sería el voltaje de Thevenin, ¿no? Resistencia de Thevenin, V de Thevenin, si podríamos anotar.
Y el circuito equivalente de Norton se representa como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces el circuito equivalente de Norton sería esta fuente de corriente y esta resistencia, donde esta resistencia es la resistencia de Norton y esta sería la corriente de Norton. Entonces vamos a hacer referencia a estos dos circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Pero voy a rogarles que cuando haga referencia a voltajes, usted para nosotros en esta parte tiene que ser sinónimo de circuito equivalente de Thevenin. Entonces lo que estamos indicando, Thevenin va a ser equivalente a voltaje. Para la descripción que estoy realizando, tal vez en circuitos no lo utilicen de esa forma. Y Norton va a ser para nosotros sinónimo de corriente. ¿Ya? Para la descripción que voy a realizar. Entonces, si hablo de corriente, voy a hacer referencia al circuito equivalente de Norton. Y si hablo de voltaje, al circuito equivalente de Thevenin. Para poder graficar los circuitos de los amplificadores de tensión, de corriente, transconductancia y transresistencia fácilmente. Por ejemplo, para el circuito equivalente del amplificador de tensión, para el primer caso, como la ganancia de tensión AB es la relación de voltaje de salida dividido entre voltaje de entrada, como sabemos, entonces voltaje de salida, voltaje VO se obtiene a la salida. Entonces para mí en la salida voy a hacer referencia a un circuito equivalente de Thevenin. Voltaje es equivalente a Thevenin. Y en la entrada, como tenemos voltaje de entrada, vamos a hacer referencia a un circuito de Thevenin también. ¿Cómo se puede observar acá? Aquí tenemos un circuito equivalente de Thevenin en la entrada, y en la salida tenemos un circuito equivalente de Thevenin, perdón, en la salida tenemos un circuito equivalente de Thevenin también para este amplificador. Entonces, por si acaso, estoy describiendo a detalle cómo voy a dibujar mi circuito equivalente para el amplificador de tensión. Como AB es la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada, en la entrada voy a tener un circuito de Thevenin y en la salida un circuito de Thevenin también. ¿Ya? Entonces, con esas premisas, el circuito equivalente de un amplificador de tensión es el que se muestra en la pantalla. En este circuito podemos observar las siguientes características. El término AB es la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Entonces, este sería el parámetro de mi amplificador AB, que es la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Mi amplificador de tensión es este parámetro. Es todo lo que está en el recuadro en color rojo. Este sería, voy a anotarlo una vez más, este sería el amplificador de tensión. Amplificador de tensión. Donde tenemos a la entrada el voltaje de entrada, aquí VI, y aquí a la salida tendríamos el voltaje de salida más menos VO. Y AB es la relación de VO dividido entre VI. Amplificador de tensión. En este amplificador de tensión, los valores ideales de la impedancia de entrada y la impedancia de salida, la impedancia de entrada es este valor, RI, y la impedancia de salida es este valor, RO. Perdón, acá esto es RO. RO. Ahora la pregunta hacia ustedes.
¿qué valor de RI en mi amplificador va a ser el mejor valor para que BI, esta no es BI, este es BS, van a disculpar acá en la gráfica, entonces BS, si no se va a confundir, voltaje del generador de funciones, del generador de señal. ¿Para qué valor de RI BS se aplicaría mejor? O sea, se aprovecharía mejor en este circuito. Si RI es muy grande, BI va a ser igual a BS. Si tuviera esta condición en mi circuito, si RI tiende a infinito, entonces BI, toda la señal del generador de funciones va a ser igual a BS. ¿Sí no ven? Si RI es muy grande comparado con RS, entonces vamos a aplicar todo el voltaje BS a la entrada del amplificador. Eso sería en la entrada. En la salida, diríamos, para que esta señal de salida BO se aplique a la carga RL, entonces se debe cumplir que RO debe de ser pequeño. Si RO tiende a 0, entonces el voltaje de salida va a ser igual a AB por BI. Entonces, las condiciones ideales de mi amplificador, estas serían las condiciones ideales, caso ideal, es que, aquí voy a resumir, de forma ideal, para el buen funcionamiento de un amplificador, RI debería de tender a infinito y RO debería de tender a 0. Pero de forma real, en la práctica, lo que se obtiene es la siguiente condición. RI debe ser mucho mayor que RS y en la salida RO debe ser mucho menor que RL. Entonces, a este aspecto hacíamos referencia hace un momento, que un incremento o un decremento de RI o RO depende del tipo de amplificador que estemos considerando. ¿Ya? Entonces, para un amplificador de tensión, RI debería de tender a infinito, en el caso ideal. Eso vamos a buscar, ¿no? Y la impedancia de salida RO debería de tender a 0, para que todo el voltaje de salida se aplique en la carga. No sé si me he dejado entender esta última parte. Consultas. En este primer circuito lo voy a hacer a detalle, pero en los siguientes esquemas voy a obviar algunos detalles. Acá pueden preguntar si no está claro algún concepto. Entonces, este es el circuito, ya que nadie opina, este es el circuito de un amplificador de tensión. ¿Puedo continuar? Ya. Ahora, bajo la misma filosofía voy a plantear el circuito de un amplificador de cociente. Observen este detalle, ¿no? Como para un amplificador de cociente, la ganancia de cociente IO es la relación de, esto lo haremos más, voy a recoger un poco esta ecuación porque con fines didácticos, como AI es la relación de IO sobre I sub I para un amplificador de cociente. Entonces, como tengo cociente a la salida, para mí va a ser, en la salida voy a tener un circuito equivalente de Norton, y como en la entrada tengo cociente, en la entrada voy a tener un circuito equivalente de Norton. Entonces, la representación de un amplificador de cociente se realiza de la siguiente manera. Espero acá me siga. Entonces, en la salida tengo que tener un circuito equivalente de Norton. Entonces voy a tener acá en la salida ese sería el circuito de salida. Acá voy a tener una fuente de corriente, una resistencia. Esta fuente de corriente va a ser igual a
ganancia de cociente por I sub I. Y esa sería la resistencia de salida RO de mi amplificador. En la entrada siempre voy a tener así una resistencia. Y esta va a ser RI. Pero para la carga, como hemos indicado, entrada Norton. Entonces vamos a tener en la entrada un circuito equivalente de Norton de la siguiente forma. Mi circuito voy a arreglar. Ahora está bien. Entonces voy a tener acá una resistencia, fuente de corriente. Esta fuente de corriente va a ser IS, la entrada de señal. Esta va a ser RS. Y a la salida voy a tener la carga. Y la carga no va a cambiar, ¿no?, para todos los casos. Como ejemplo voy a considerar una carga resistiva. No siempre puede suceder aquello, ¿no? Entonces ese sería el circuito de mi amplificador de corriente. Donde en este amplificador, el amplificador de corriente es el circuito que está en recuadro de color rojo. Entonces acá, este sería mi amplificador de corriente. Donde aquí a la entrada voy a tener la corriente I sub I. Y a la salida tengo una fuente de corriente controlada por corriente. AI por I sub I. Entonces en este amplificador tendría acá a la salida mi corriente de salida IO y mi corriente de entrada está aquí, ¿no?, I sub S. Entonces en este circuito, si tratamos de observar cuáles serían los valores, los mejores valores de RI y RO, diríamos lo siguiente, ¿no? Voy a hacer un análisis similar al caso anterior. Si RI tiende a 0 ahora, entonces la corriente de entrada I sub I va a ser igual a IS. ¿Qué quiere decir? Que la señal de salida se aplica con un máximo valor. Y en la salida, si RO tiende a infinito, o sea es muy grande, entonces la corriente de salida IO va a ser igual a AI por I sub I. Esa sería la condición ideal, en el caso ideal. Entonces acá voy a resumir. En el caso ideal, se va a buscar que para un amplificador de corriente la resistencia, la impedancia de entrada o resistencia de entrada tienda a 0 y la impedancia de salida RO tienda a infinito. Pero en la práctica, en el caso real, se va a cumplir en un amplificador de corriente siempre que RI sea mucho menor que RS y que RO sea mucho mayor que RL para el correcto funcionamiento del amplificador. Acá, alguna consulta con el análisis que estoy realizando. ¿Alguien tuviera alguna observación? ¿Puedo continuar? Ahora, del análisis de estos dos circuitos, ustedes ya pueden más o menos tratar de graficar el circuito del amplificador de transconductancia, pero antes les diré que representa GM, ¿no? Para el amplificador de transconductancia, GM, por acá lo voy a anotar, GM es la relación entre, tiene unidades de transconductancia, entonces eso va a ser corriente de salida dividido entre el voltaje de entrada, el inverso de la impedancia. Entonces GM para el amplificador de transconductancia que caracteriza al amplificador es la relación entre corriente de salida y corriente de entrada. Entonces, para el amplificador de transconductancia, este parámetro me está indicando cómo va a ser mi circuito de entrada y mi circuito de salida.
Entonces, en la entrada voy a tener, en la salida voy a tener un circuito equivalente de Norton, y en la entrada voy a tener un circuito equivalente de Thevenin. Entonces, mi circuito, el circuito de un amplificador de transconductancia tiene la siguiente forma. Voy a dibujarlo directamente. Salida Norton. Entonces, en la salida tendría un esquema aproximadamente de la siguiente forma. Circuito equivalente de Norton en la salida. Y en la entrada tenemos acá una resistencia nomás. Para el amplificador tendría esta forma, el circuito, ¿no? Entonces, a la entrada tenemos voltaje, aquí vamos a tener más menos VI, y esta fuente de corriente a la salida va a ser igual a GM, lo escribiremos con rojo nomás, GM por VI. Y esa sería la resistencia de salida RO, y esta la resistencia de entrada RI. Entonces, me da la forma del circuito de salida, porque tenemos corriente de salida, circuito equivalente de Norton. Y VI es voltaje. Entonces, a la entrada se debe tener un circuito equivalente de Thevenin. Entonces, para el amplificador de transconductancia, el circuito de entrada va a ser de la siguiente forma. Y a la salida tendríamos el siguiente esquema. Entonces, ese sería el circuito de un amplificador de transconductancia. El amplificador de transconductancia nuevamente es el recuadro de color rojo. Este es el amplificador de transconductancia. Si se ha entendido lo que hemos estado aclarando acerca de los valores de la impedancia de entrada y la impedancia de salida, directamente acá, ¿cómo debería de ser en el caso ideal y en el caso real los valores de RI y RO para este circuito? RI, para que la señal BS se aplique con el valor máximo posible, debería de ser muy grande. Si RI es muy grande en la entrada, entonces todo el voltaje BS se va a aplicar a BI. Entonces RI tiene que tender a infinito. Esto para que BS sea igual a BI, por si acaso. Y en la salida, RO debería de tender a infinito. ¿Para qué? Para que si acá tenemos la corriente IO en la salida, parámetro que nos interesa, entonces para que IO sea igual a GM por B sub I. Pero en el caso real, en la práctica, en la realidad, en los amplificadores se va a cumplir la siguiente condición. RI va a ser mucho mayor que RS y RO va a ser mucho mayor que RL. Si se cumple esa condición, el amplificador de transconductancia va a funcionar correctamente. ¿Y cómo creen que sería el amplificador de transresistencia? Considerando que RM es la relación de voltaje de salida dividido entre corriente de entrada. Entonces, en la salida tenemos voltaje, vamos a tener un circuito equivalente de Thevenin, y en la entrada tenemos corriente, entonces vamos a tener Norton. Entonces, para el circuito del amplificador tiene que ser representado por un circuito equivalente de Thevenin, y la forma sería la siguiente: circuito equivalente de Thevenin. Entonces, tendría acá una fuente de tensión, y en la entrada una resistencia. Para todos los esquemas es una resistencia nomás, un resistor, y estuviera RI, este es el valor de RO, y en la entrada dice que tenemos corriente, entonces acá seguro va a circular corriente de entrada I sub I.
y entonces el parámetro, el valor de esa fuente de tensión controlada sería Gm, con color rojo nomás voy a anotar, Gm por I sub I. Y podemos dibujar la forma de la carga. La carga tiene que ser representado por un circuito equivalente de norte. Entonces, acá tendríamos... Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué es GM por Rn. I sub I? Van a disculpar. Aquí es Rn. Gracias, Damián. Para este caso, este es el valor de Rn. Gracias, Damián. Estaba anotando mal. Rm por I sub I. Entonces, el circuito equivalente en la entrada tendría que ser representado por un circuito equivalente de Norton, de la siguiente forma, y en la salida tendríamos la carga, que queda representado por una resistencia nomás. Y termino con mi circuito equivalente de para un amplificador de transresistencia. Tendríamos un resistor RL, una fuente de corriente IS en paralelo con su resistencia RS. Entonces, ese sería el amplificador de transresistencia. Y a la salida acá tenemos más menos VO. Ahora, la pregunta, ¿cómo debería de ser los valores de la impedancia de entrada y la impedancia de salida para este amplificador en el caso ideal y en el caso real? Por favor, pueden ayudarme. Recordando nuevamente, este es el esquema del amplificador de transresistencia. Es de cuadro de color rojo. Entonces, idealmente RS, para que IS se aplique sobre al amplificador, entre un valor máximo al amplificador, ¿cómo debería de ser la relación de RS? Si tiende a cero, ¿qué pasaría? Si hacemos cumplir lo que su compañero dice, entonces esto sería un cortocircuito. Entonces esta corriente IS se vendría por aquí y nunca entraría al amplificador. Pero ¿qué pasaría si RS tiende a infinito? Eso representa para nosotros que esto es un circuito abierto. Entonces IS es igual a I1. Entonces idealmente RS para este amplificador tiene que tender a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces RO debería de tender a cero o a infinito para que el voltaje de salida se aplique sobre la carga. Por favor, no me hagan sufrir. Ya me está dando pena el desarrollo de este capítulo. RO debería de tender a cero o a infinito idealmente para que este amplificador funcione bien. A cero infinito. Es correcto, ¿no? A cero para que todo el voltaje de salida se aplique a la carga. Entonces, por lo menos uno de sus compañeros está asimilando todo lo que queremos indicar. Esto para que VO sea igual a Rm por I sub I. La primera condición para que I sub I sea igual a I sub S. Pero en el caso real, vamos a decir que RS va a ser mucho mayor que RI y R... aquí hay un problema, ¿no? A ver, según esta condición, RO debería de ser mucho menor que RL, ¿no? Pero creo que hay un problema en este último esquema.
Aquí está el problema, muchachos. Van a disculpar, por si acaso aquí hemos hecho referencia, es un lapsus, hemos hecho referencia a RI y RO para el amplificador de tensión. Para el amplificador de corriente, RI y RO. Para el amplificador de transconductancia, RI y RO. Aquí tenemos que hacer referencia a RI y RO en esta parte. ¿Ya? Entonces, voy a corregir. Voy a hacer la estimación de RI, ¿no? Entonces, se va a cumplir, ¿no? Lo mismo. Aquí RI, entonces, en el circuito de entrada, debería de tender a 0 o a infinito para que el amplificador funcione bien. RI debería de tender a 0, ¿no? Debería ser pequeño. El análisis que estábamos realizando estaba bien, ¿no? Aquí, por si acaso, la desigualdad es válida, ¿no? Solo que lo voy a escribir al revés, con fines didácticos. RI mucho menor que RS. De esta forma lo voy a escribir. RI mucho menor que RS. ¿Por qué me he dado cuenta de ese que estaba haciendo la comparación con un elemento, con RS, que no debería de ser, ¿no? Si observan, para los dos tipos de amplificadores, para el amplificador de transconductancia y transresistencia, RI debe ser mucho mayor que RS y RO también debe ser mucho mayor que RS. Debe ser mucho mayor ambos valores que RS y RL. Entonces aquí me estaba dando al revés, ¿no? RI debería ser mucho menor que RS y RO mucho menor que RL. Entonces estaba haciendo referencia a RS y ahí yo me he dado cuenta, ¿no? De forma memotécnica yo sé que para los dos últimos tipos, RI y RO, para el tercero debe ser mucho mayor que RS y RL. Para el último, RI y RO debe ser mucho menor que RS y RL. O RI y RO para el tercer amplificador tiende a infinito, aquí, y para el último amplificador tiende a 0. Eso yo ya lo tengo como programado, ¿no? En mi mente. Por eso me he dado cuenta, ¿no? Para el amplificador de tensión, RI debe de tender a infinito y RO tiende a 0. Para el amplificador de corriente, RI tiende a 0 y RO tiende a infinito. Un valor tiende a 0 y el otro a infinito. Para los amplificadores de tensión y corriente. Pero para transconductancia ambos tienden a infinito y para transresistencia ambos tienden a 0. ¿Por qué estamos haciendo este recuerdo de los tipos de amplificadores? Porque debería de ser un recuerdo si ustedes conocieran cuadripolos, ¿no? Ustedes no han estudiado cuadripolos, ¿no? Entonces, cuando se describen cuadripolos, se describen estos tipos, ¿no? de circuitos. Voy a rogarles, por favor, memorizar cómo debe variar RI y RO para el amplificador de tensión, para el amplificador de corriente, para el amplificador de transconductancia y para el amplificador de transresistencia. Deben buscar una forma memotécnica, porque vamos a aplicar esos conceptos cuando se resuelvan circuitos con amplificadores realimentados. Consultas, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, acá podemos aclarar. Entonces, con el método descrito, si yo les pidiera en algún punto del avance de la materia dibujar el circuito de uno de los amplificadores, lo podrían dibujar sin necesidad de memorizar ese circuito e identificar los parámetros, cómo debería variar. Por ejemplo, vamos a dar dos casos. Esto voy a borrar, ¿ya? Esto es un ejemplo. Si quiero dibujar el circuito equivalente de un amplificador de corriente, entonces voy a darme un ejemplo, ¿ya? Esto voy a borrar. Amplificador de corriente. Yo solo necesito saber para el amplificador de corriente qué parámetros se relacionan. El amplificador de corriente, el parámetro más importante es AI, que es la relación de IO sobre I sub I. Con este dato tengo la capacidad de dibujar el circuito equivalente, no necesito memorizar. ¿Por qué?
Aquí tenemos cociente en la salida, entonces voy a tener un circuito equivalente de Norton a la salida, y en la entrada tengo cociente, entonces en la entrada tengo también un circuito equivalente de Norton. Esto en la salida out y esto en la entrada in. Entonces el circuito equivalente, ¿cómo debería de ser? De la siguiente forma. Rápidamente voy a dibujar en la entrada Norton. Esto lo voy a hacer rápidamente. Entonces esta sería RS y S. Se aplica seguramente esto al amplificador. Aquí va a estar RI. Y en la salida dice Norton. Entonces en la salida voy a tener así. Esto estoy haciéndolo rápidamente. Por si acaso no me van a criticar mi circuito y el pulso mágico que tengo. Esta sería RS. En la entrada me interesa la variable cociente, entonces aquí voy a tener I sub I. En la salida entonces también me interesa la variable cociente I sub O. Entonces esta fuente de cociente va a ser AI por I sub I. Ese sería el circuito equivalente de un amplificador de cociente, sin necesidad de memorizar nada. Y en este circuito, para que exista máxima transferencia de cociente y de voltaje, si existieran ambos parámetros, idealmente RI debería de tender a 0, para que I sub I sea igual a I sub S. Y en la salida, RS debería de tender a infinito, para que esta cociente AI por I sub I sea igual a IO. Esto para que IO sea igual a A sub I por II. Pero si alguien me dijera, quiero dibujar el amplificador de transconductancia, me estoy inventando, ¿ya? Transconductancia. Solo necesito conocer la variable más importante, en este caso es Gm. Transconductancia tiene unidades inversos al voltaje, entonces esto va a ser igual a cociente de salida por voltaje de entrada. A la salida debo de considerar un circuito equivalente de Norton y a la entrada un circuito equivalente de Thevenin. Entonces mi circuito, ¿cómo sería? Empiezo por la entrada, si desean. En la entrada voy a tener un circuito equivalente de Thevenin, voy a hacer BS acá, esto va a ser RS, hasta ahí llego. Luego seguro entro, ya tengo la entrada de mi amplificador, este es RI. Continúo a la salida, dice que tengo que tener un circuito equivalente de Norton. Ahí entonces tendría el circuito equivalente de Norton de esa forma, conectado a una carga RL. Y esta sería RO. En la entrada el parámetro importante es voltaje, entonces aquí voy a tener más menos VI. Entonces esta fuente de cociente controlada va a ser igual a Gm por VI. Y en este circuito, RI en la entrada debería de tender a infinito para que VI sea igual a Vs. Y en la salida, RO debería de tender a infinito también para que IO, que es el parámetro que me interesa en la salida, en este amplificador, IO sea igual a Gm por VI. Así debería de aplicar el método. No sé si me dejo entender. ¿Me están siguiendo? Entonces, con solo conocer este parámetro, ya sé la forma del circuito del amplificador de cociente. Con solo conocer este parámetro, amplificador de transconductancia, ya sé cómo debe de ser el circuito del amplificador de transconductancia. ¿Estamos de acuerdo? Eso me interesa en esa parte del análisis que estoy realizando. ¿De acuerdo? Voy a volver a mis circuitos anteriores, por ejemplo. Entonces esta es la parte que interesa, ¿no? Para el amplificador de tensión, a ver, verificaremos. Tengo voltaje a la salida,
tengo voltaje a la salida, entonces necesito circuito equivalente de Thevenin a la salida. Tengo voltaje en la entrada, VI, entonces circuito equivalente de Thevenin en la entrada. Para el amplificador de cociente, acá tengo cociente de salida dividido entre cociente de entrada. En la salida, cociente, entonces circuito equivalente de Thevenin en la salida. En la entrada, cociente, circuito equivalente de Thevenin en la entrada. Amplificador de transconductancia, acá es la relación de cociente de salida y voltaje de entrada. En la salida tengo circuito equivalente de Norton, en la entrada circuito equivalente de Thevenin. Para el último, transresistencia, tengo voltaje de salida dividido entre cociente de entrada. Voltaje de salida, circuito equivalente de Thevenin. Cociente de entrada, circuito equivalente de Norton. Entonces, no creo que tengan problemas, ¿no?, para dibujar un circuito, el circuito del amplificador de tensión, del amplificador de cociente, del amplificador de transconductancia y de transresistencia. ¿Alguien tiene alguna consulta acá? Creo que no. Entonces vamos a pasar. Sí, seguimos en conceptos previos, pero todo esto estábamos aclarando el método que estaba planteando ahí, porque la clave para resolver amplificadores realimentados es identificar qué tipo de amplificador es. En el circuito, para que en el examen resuelvan rápidamente, tienen que, viendo el circuito híbrido equivalente, tienen que ustedes identificar si es amplificador de transconductancia, transresistencia o de voltaje o de cociente. Entonces, ahora se ha complicado la situación para ustedes. Hasta antes de este capítulo solo sabían calcular ganancia de tensión, ganancia de cociente. Ahora van a tener que calcular el parámetro transresistencia, transconductancia, dependiendo del tipo de amplificador. Ahora ya tienen que avanzar un poco más en sus conocimientos y ser más habilidosos, ¿no? Viendo el tipo de circuito van a ver qué tipo de amplificadores. Pero no se preocupen, les voy a mostrar cómo van a identificar fácilmente. Seguimos con los conceptos de la realimentación negativa y sus características. La realimentación negativa se basa en dos procesos básicamente: muestreo y comparación. Esto está mal. Muestreo y comparación. ¿Qué significa muestreo o muestrear la señal? ¿No? En la palabra está también, ¿no? El muestreo siempre se realiza en el circuito de salida y representa para nosotros tomar una muestra de la señal de salida, voltaje o cociente. Muestrear, tomar una muestra del voltaje de salida o la cociente de salida. Y siempre se va a realizar en el circuito de salida. Y la comparación siempre se va a realizar en el circuito de entrada. En la entrada se va a comparar el voltaje Bs del generador, del generador de funciones o del generador de señales con la señal realimentada, que vamos a observar detalladamente a continuación. El proceso de comparación siempre se realiza en el circuito de entrada. Entonces, muestreo y comparación son dos procesos que se van a realizar en la realimentación negativa. En la realimentación positiva también, pero a nosotros nos interesa realimentación negativa. Entonces, en la salida, cuando hablamos de muestreo, se puede realizar el muestreo de dos formas: en nudo o en nodo le vamos a denominar, o en malla. ¿Recuerdan, no? El método de análisis de circuitos por nodos y por mallas hace referencia a estos términos. Vamos a identificar un nodo o una malla, ¿no? Entonces, cuando decimos que el muestreo se realiza en nodo, vamos a decir que se conecta en la salida en paralelo el circuito de muestreo. Entonces acá vamos a tener una conexión en paralelo. A continuación vamos a aclarar este aspecto. Si muestreamos en nodo o en paralelo,
vamos a muestrear siempre voltaje. Entonces vamos a decir que en este caso se está realizando muestreo de voltaje. Muestreo de tensión o voltaje. Y si se realiza el muestreo en malla, que también es sinónimo de serie, recuerden, un circuito en serie forma una malla, ¿no? Entonces, si el muestreo se realiza en serie, lo que se va a tomar de muestra es corriente. Entonces aquí vamos a decir que se muestrea, se tiene un muestreo de corriente. Esto en la salida. Para la entrada también la comparación va a ser o bien en nodo o bien en malla. En nodo la comparación nuevamente va a ser en paralelo y en malla la comparación va a ser en serie. Pero si se está comparando en nodo o en paralelo, entonces se va a comparar corriente. Entonces aquí vamos a decir, se compara corriente. Y si la comparación es en serie o en malla, entonces se va a comparar la variable tensión. Se compara tensión. Si observan este detalle, para el muestreo, si el muestreo es en nodo, se habla de muestreo de tensión. Si el muestreo es en malla, se habla de muestreo de corriente. Pero para la comparación es al revés. Si se muestrea en nodo, entonces, si se compara en nodo, se está comparando corriente. Y si se compara en malla o en serie, entonces se está comparando tensión. Ese aspecto observen, por favor. Es al revés la comparación que el muestreo. Eso vamos a aclarar a continuación. No se preocupen, solo memorícense acá esos cuatro aspectos. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Puedo continuar? Ya. Entonces, para aclarar los conceptos que hemos estado indicando acerca de la forma de realizar el muestreo y la comparación, vamos a describir el circuito básico de realimentación. Entonces, el circuito básico de realimentación tendría la siguiente forma. Vamos a considerar como base de mi circuito un amplificador sin realimentación, al cual le vamos a denominar amplificador básico. Este elemento del centro va a ser el amplificador básico, que va a quedar caracterizado por A de forma general. Este valor A puede ser A sub I, A sub B, GM o RM, por si acaso. Todos esos parámetros pueden ser. Entonces lo voy a anotar de esta forma, para que. Entonces queda caracterizado por A, que puede ser A sub I, A sub B, GM o RM. Y representa al amplificador básico. A. Ahora, a la salida de este mi amplificador se tendría que conectar a la carga directamente. Entonces acá tendría la conexión de la salida, debería de conectarse a la carga. Y mi carga es este elemento para mi circuito. Esta va a ser la carga, lo voy a anotar así. No sé si entrará carga. Pero entre la salida del amplificador y la carga se conecta el circuito de muestreo. Circuito de muestreo. Hemos dicho que el muestreo se realiza en la salida, ¿no? Entonces, y este circuito de muestreo permite llevar parte de la señal de salida
hacia la entrada de la siguiente forma. Entonces, utilizando el circuito de muestreo, vamos a llevar parte de la señal de salida a la entrada. Entonces, y este elemento que está en el medio se denomina las redes de alimentación y va a quedar caracterizado por el valor B. Las redes de alimentación va a quedar caracterizado por el valor B y esta sería red de alimentación. Redes de alimentación. La señal que toma de la salida del amplificador mediante el circuito de muestreo se va a aplicar al amplificador a través de la red del circuito de comparación, que sería este elemento. Este va a ser el circuito de comparación que se conecta a la entrada, hemos indicado. Comparación. Entonces, la señal que se ha tomado como muestra se va a aplicar a esta red. Y este circuito comparador va a comparar la salida de las redes de alimentación y la salida del generador de señal. En este caso, este va a ser el circuito del generador, va a representar este esquema al generador y al circuito de comparación van a entrar esas dos señales, la señal del generador y la señal de las redes de alimentación. El circuito de comparación compara esos dos datos y lo envía al amplificador. Ese sería mi circuito básico. Acá para el amplificador vamos a tener en la entrada la impedancia de entrada, que lo vamos a denominar RI, y a la salida observaríamos acá la impedancia de salida RO. Impedancia de entrada RI, impedancia de salida RO. Y mi amplificador realimentado entonces ahora sería todo lo que voy a dibujar en líneas punteadas. El amplificador realimentado sería todo ese bloque, ¿no? Ahora, considerando a la señal del generador, BS como entrada, acá BS sería la entrada, y aquí en la carga tendríamos BO, si hablamos de voltaje, ¿no? Puede ser voltaje o corriente, ¿no? De forma general, algunos autores utilizan la palabra X, ¿no? Y mi amplificador de tensión va a quedar caracterizado por el parámetro ahora AF, que de forma general, dependiendo del tipo de amplificador, va a ser ABF, AIF, GMF o RMF. El parámetro F va a representar, el subíndice F va a representar realimentación. Forward es ir de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces en inglés, y por eso se utiliza ese símbolo F. Y mi amplificador realimentado como tal, vamos a tener para el amplificador realimentado en este punto la impedancia de entrada RIF. En este punto observaríamos la impedancia de salida ROF. Entonces, si para el amplificador sin realimentación se calcula la impedancia de entrada y la impedancia de salida y los parámetros ganancia de tensión, ganancia de corriente, GM y RM, para el amplificador realimentado tenemos que calcular ABF, AIF, GMF, RMF, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, pero ahora realimentados, que relacionen la señal de salida sobre la carga y la señal de entrada que me entrega el generador de señales, que en este caso puede ser un micrófono, un transductor, no sé, el elemento que genere la señal.
Ese sería el esquema del amplificador realimentado. Esa forma general va a tener. De forma simplificada, también podríamos representarlo de la siguiente forma. Puedo considerar este mi bloque del amplificador realimentado, que va a quedar caracterizado por el parámetro AF, y a la salida tendríamos la carga, la resistencia RL, y a la entrada vamos a tener la señal que viene del generador de funciones, del generador de señal, básicamente. Entonces, podríamos representarlo de esa forma. El generador de señales lo puedo representar con un recuadro de la siguiente forma, tal que mi generador de señales puede ser representado por un circuito equivalente de Thevenin o de Norton, como hemos observado, ¿no? Entonces acá puede ser representado mediante un circuito equivalente de Thevenin o mediante un circuito equivalente de Norton, donde este elemento sería RS, BS y IS. Entonces, la carga, el generador de la señal de entrada puede ser representado mediante un circuito equivalente de Thevenin o de Norton, dependiendo del tipo de amplificador que vamos a tener. Amplificador de tensión, amplificador de corriente, o amplificador de transresistencia, o amplificador de transconductancia. Y en este amplificador, aquí es la impedancia de salida, va a ser la impedancia observada por la carga, esta sería ROF, y la impedancia de entrada sería la impedancia vista por el generador de señal, sería RIF. Entonces, ya ahora del amplificador realimentado. Ahora el objeto de estudio es ese amplificador realimentado. Para aclarar un poco más acerca de los procesos de comparación y muestreo en nodo y malla, la comparación se realiza en la entrada, ¿recuerdan? Esto se realiza en la entrada, y el muestreo se realiza en la salida, out le voy a poner ahí, de la traducción del inglés. Entonces, cuando decimos primero que estamos comparando en nodo, tendríamos el siguiente esquema para la comparación en nodo. Si vamos a comparar en nodo, hemos dicho acá, por favor esta parte ténganlo en mente, estos textos que hemos considerado, comparación, hemos indicado, ¿no? Comparación en nodo, hemos indicado que va a ser comparación de corriente. Y comparación en malla, o sea en serie, va a ser comparación de tensión. ¿A qué hacíamos referencia con relación a este aspecto? Con el siguiente esquema podemos aclarar, ¿no? Si la comparación es en nodo, acá, si la comparación es en nodo, entonces el circuito que en la entrada debemos tener seguramente va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener una fuente de corriente que representa a IS, la señal de entrada, y no voy a dibujar RS con fines didácticos nada más. Entonces la red de alimentación va a aplicar la señal de la siguiente forma. Se va a conectar a la entrada para comparar estas variables en paralelo o en nodo. Entonces, la corriente de alimentación, IF le voy a denominar, IF sería esta. Tal que la corriente de entrada aquí, I sub I, va a ser la diferencia IS menos IF. Tiene que ser la resta siempre. Si es voltaje, tiene que ser la diferencia de voltajes para realimentación negativa. Si se sumará, si I sub I fuera IS más IF, vamos a tener realimentación positiva. Entonces, a este aspecto hacíamos referencia. Cuando comparamos en paralelo, cuando se conecta en la entrada
la señal que se ha alimentado en paralelo se compara cociente. Pero si la comparación fuera en malla o en serie, que son palabras sinónimas, entonces el esquema que vamos a tener sería de la siguiente forma. Tendríamos conexión en serie, este es BS. De igual forma, RS no estoy dibujando con fines didácticos para comprender mejor mi esquema. Entonces, supuestamente esa es la entrada de mi amplificador. Aquí tendría más menos BI. Entonces, esta fuente de tensión BS supuestamente tiene este valor. Y BF aparece en estos terminales de esta forma. BF. La señal que me entrega las redes de alimentación. De tal forma que BI, si aplican ley de tensiones de Kirchhoff en ese circuito, este valor de BI va a ser igual a BS menos BF. Ustedes analicen. Entonces, si la comparación es en malla o en serie, entonces se va a comparar voltaje. Si la comparación es en nodo, se va a comparar cociente. Si hablamos del muestreo, hemos indicado que el proceso es al revés, ¿no? Y el muestreo se realiza en el circuito de salida, en esta parte, ¿no? Aquí, o aquí, ¿no? En el circuito de salida siempre vamos a tener la carga como referencia. Entonces, voy a dibujar en ambos casos una resistencia. Antes voy a dibujar este resistor, RL. Si el muestreo, en el proceso para el muestreo, si el muestreo es en nodo, hemos dicho que se va a muestrear voltaje. ¿Y cómo sería el muestreo en nodo? Supuestamente acá tengo, entonces voy a muestrear en nodo, voy a tomar parte de la señal de salida, voy a conectar mi red desde alimentación a la entrada en nodo. Tendría aproximadamente así. Y esto se va a ir a las redes de alimentación. Aquí tenía voltaje, más o menos VO. Y ese voltaje se reflejaría aquí, VO, ¿no? Voy a tomar la muestra del voltaje. Si en la salida el muestreo se conecta en nodo o en paralelo, entonces se muestrea voltaje. Pero si el circuito de muestreo se conecta en serie, de la siguiente forma, entonces aquí a la salida tendríamos corriente IO, y esa corriente IO va a ir por aquí. IO. Entonces se va a muestrear corriente. Si el muestreo es en malla o en serie, se muestrea corriente. Si el muestreo es en paralelo, se muestrea voltaje. Nuevamente aclaro. Muestreo en paralelo, acá, se muestrea voltaje. Si el muestreo es en serie, se toma una muestra de la corriente, si es en serie. Ahora, si hablamos de comparación, si la comparación es en paralelo, se está comparando corriente. Y si la comparación es en serie, acá, entonces se está comparando voltaje. A este respecto hacíamos referencia cuando hemos anotado acá estos datos, ¿no? Muestreo en nodo, se muestrea tensión. Muestreo en serie o en malla, se muestrea corriente. Y si hablamos de muestreo de comparación en nodo, hemos dicho se compara corriente. Comparación en malla o en serie, se compara tensión. Por favor, ese aspecto tienen que considerar para que posteriormente el análisis sea más sencillo. Antes de terminar la clase vamos a indicar las condiciones que se deben cumplir en los amplificadores realimentados. Se debe básicamente cumplir tres condiciones. El primero hace referencia al amplificador básico, la primera condición. La segunda condición hace referencia a las redes de alimentación, y la tercera condición hace referencia a qué parámetros se deben considerar.
para la primera condición, que hace referencia al amplificador básico. La primera condición indica que la excitación a la salida siempre debe ser por el amplificador básico y no por las redes de alimentación. O sea, si este es mi amplificador básico, es este mismo elemento acá, este elemento, supuestamente lo estoy dibujando aquí. Entonces, en este caso, me está indicando que la señal debe circular en este sentido. Debe ir de entrada a salida en el amplificador básico. Recuerden, el amplificador básico queda caracterizado por el parámetro ganancia de tensión, ganancia de corriente, GM o RM. Entonces aquí tendríamos los terminales de entrada y de salida, in, out. La excitación debe de realizarse siempre por el amplificador básico. Para la segunda condición, en las redes de alimentación. Recuerden que las redes de alimentación es este elemento y aquí estoy representándolo acá. Las redes de alimentación, dice, la condición para la red de alimentación es la siguiente. La realimentación debe realizarse por las redes de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que la señal de salida a la señal de entrada debe llevarse siempre en este sentido. Para las redes de alimentación, que va a quedar caracterizado también, como vamos a observar posteriormente, por beta sub B, por beta sub I, por beta sub RM y beta sub GM. Las redes de alimentación deben llevar la señal de salida hacia la entrada y no en sentido contrario. Y la última condición indica, la condición 3, que en el amplificador básico se deben incluir todos los elementos que influyen en la entrada y en la salida. Para el cálculo de la ganancia del amplificador básico se deben incluir todos los elementos que influyen en la entrada y en la salida. Considerando este esquema general, la primera condición, espero que con esto aclare un poco mejor. Voy a borrar estas líneas. La primera condición me está indicando que la señal debe ir en este sentido, la señal debe ir en este sentido en el amplificador básico. Debe ir de entrada y salida. Primera condición. La segunda condición me está indicando que las redes de alimentación solo debe llevar información o señal de salida a entrada. Segunda condición, ¿no? Y la tercera condición es para el amplificador básico, ¿no? Para el cálculo de los parámetros del amplificador básico se deben considerar los elementos que influyen en entrada y salida. Esas son las condiciones. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.